Ministerio de Educación. Perú Educa. Ministerio de Educación. Perú Educa. Ministerio de Educación. Perú Educa. Ministerio de Educación.
Perú Educa. Ministerio de Educación. Buenas tardes, directores, docentes, especialistas, familias y público en general de todo el país que hoy nos acompañan. Les saluda Lilian Trefogli, coordinadora para la implementación de los modelos y servicios educativos especializados de la DIGESE del Ministerio de Educación, responsable de la implementación del servicio educativo hospitalario. Les doy la más cálida bienvenida al webinar denominado Orientaciones para el soporte socioemocional y acompañamiento socioafectivo en el servicio educativo hospitalario. El CEO brinda atención educativa y psicoeducativa a estudiantes que interrumpen su escolaridad por encontrarse hospitalizados o recibiendo tratamiento ambulatorio extenso en sus hogares, a través del desarrollo de actividades que respondan a las características y necesidades educativas de acuerdo a su estado de salud. Este servicio va a contribuir a mejorar las condiciones socioemocionales del estudiante que al mismo tiempo es paciente, a través de acciones educativas, psicoeducativas, recreativas y de socialización. Actualmente existen 31 servicios educativos hospitalarios implementados a nivel nacional en 18 regiones de nuestro país. Estas son Ancash, Ayacucho, Amazonas, Arequipa, Cajamarca, Callao, Cusco, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Piura, San Martín, Tacna y Ucayali. Por lo que el presente webinar tiene como objetivo brindar orientaciones para el desarrollo de las habilidades socioemocionales en este ámbito, que es la pedagogía hospitalaria, con el fin de que buscamos fomentar el bienestar y el logro de los aprendizajes, la continuidad educativa de todos nuestros estudiantes que atraviesan distintas situaciones de salud y que los obligue justamente a no poder continuar de manera presencial física su asistencia a su escuela, a su institución educativa. En este espacio vamos a contar con la participación de la intérprete de lengua de señas Ruth Escarza y de Dante Aguilar, a quienes les agradecemos por hacer de este espacio un espacio inclusivo, y a Perú Educa, que hace posible la realización de este webinar. Entonces, para ello, vamos a pasar a dar la apertura de este streaming y decirles que es gratificante estar reunidos para poder, en este espacio, ¿no?, que va a buscar brindar información relevante para la gestión del bienestar socioemocional en los estudiantes que atendemos dentro de los servicios educativos hospitalarios. Asimismo, es importante señalar que este espacio se realiza en el marco de la campaña de movilización del bienestar realizada por el Ministerio de Educación Fuertes de Verdad, que busca alcanzar una educación que contemple todos los aspectos esenciales para un aprendizaje en equilibrio, esfuerzo y trabajo diligente de todos los servicios educativos en general, entre ellos el modelo de servicio educativo hospitalario, porque la gestión del bienestar es tarea de todos. Dicho esto, damos inicio al webinar, Orientaciones para el soporte socioemocional y acompañamiento socioafectivo en el ámbito hospitalario, y le voy a dar pase a Silvia Guevara. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias, coordinadora Lili Trefogli, por sus palabras y por dar inicio a este espacio tan importante. En esta oportunidad, el tema que nos convoca nos permite reflexionar sobre la importancia de la gestión del bienestar a partir del soporte socioemocional y el acompañamiento socioafectivo a estudiantes que se encuentran hospitalizados o recibiendo tratamiento ambulatorio, a través de la labor del psicólogo en los servicios educativos hospitalarios. Como dijo nuestra coordinadora Lili, la gestión del bienestar es una tarea
que todos porque promueve el desarrollo integral de las y los estudiantes a través de acciones que fomentan relaciones interpersonales positivas entre los miembros de la comunidad educativa y personal médico, la promoción del bienestar educativo socioemocional y de una cultura inclusiva e intercultural que respete la diversidad, así como la prevención, la atención oportuna y la articulación entre los distintos actores educativos. Para iniciar con este webinar, tengo el gusto de presentar a nuestra primera ponente, la señorita Elizabeth Carvajal Suárez, psicóloga de la Coordinación para la Implementación de Modelos y Servicios Educativos Especializados de la DIGESE, quien nos va a presentar el Servicio Educativo Hospitalario. Lisbeth tiene más de 14 años de experiencia en el sector educación, desempeñándose como psicóloga en instituciones educativas de educación básica especial y de educación básica regular, y hace más de 8 años se desempeña como especialista en el Ministerio de Educación. Actualmente es responsable de la asistencia técnica a la intervención psicopedagógica de los servicios educativos hospitalarios. Posee cursos de especialización en administración y supervisión de la educación, diseño, ejecución y evaluación de políticas educativas, neurociencias y teorías del aprendizaje, educación inclusiva y atención a la diversidad. Con esta breve presentación, le damos la bienvenida y el pase para iniciar su exposición. ¿Habló? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias, Silvia, por el pase. Como ya lo he dicho en la introducción, vamos a hablar un poquito de qué se trata el servicio educativo hospitalario y la importancia del soporte socioemocional, el acompañamiento socioafectivo y cognitivo que se hace dentro de este modelo de servicio. Primero, partir de que nosotros tenemos un marco normativo general que da apertura a modelos de servicio flexibles, como es el modelo de servicio educativo hospitalario, ¿no? Nuestro proyecto educativo nacional al 2036 nos dice que todas las personas en el Perú aprendemos, ¿no? Y como dice, todas las personas aprendemos, todos tenemos el derecho a la educación. Nos desarrollamos y prosperamos a lo largo de nuestras vidas, ¿no? En una sociedad democrática, equitativa, igualitaria, inclusiva, que respete y valora la diversidad, ¿no? Nuestra constitución política nos habla de la importancia de crear servicios educativos donde la población lo requiera. En este caso, un estudiante que interrumpe su escolaridad por encontrarse en situación de salud, ¿no?, enfermo, requiere un servicio que le pueda brindar la atención donde esté. Nuestra Ley General de Educación nos habla de asegurar una formación integral de calidad, ¿no?, que nos lleve a los estudiantes a permanecer en el sistema educativo y a lograr aprendizajes. También tenemos una normativa internacional, que es la Agenda Mundial de la UNESCO, que nos dice que somos un sistema educativo inclusivo, que promovemos modelos de atención educativa flexible y con su objetivo estratégico número 4, que nos dice garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida. En el marco de esta normativa general, como Ministerio de Educación, siendo ente rector, lo primero que hemos hecho es realizar normativas específicas que garanticen y que avalen el modelo de servicio educativo hospitalario. Es así que en el año 2017, siendo piloto en la región de Tacna, se implementa o se crea este modelo de servicio con la resolución ministerial 241. En el 2018 se promulga la ley 3772 que promueve esta atención educativa integral de estudiantes hospitalizados o con tratamiento ambulatorio de la educación básica. Ahí ya vamos viendo que este servicio atiende a las 3 modalidades de la educación básica: especial, regular y alternativa. Y se implementa como piloto, se unen 2 regiones más, que es Arequipa e Ica. En el 2020, ya teniendo esta ley, que es una política de Estado que reconoce la importancia de promover este modelo de servicio, se reglamenta la ley con el Decreto Supremo 003. Y también se hace una norma técnica específica que establece cómo se implementa, cómo funciona
el servicio educativo hospitalario, ¿no? Con la resolución viceministerial 154. Y se incorpora, ya no como piloto, sino ya como implementación, las 3 primeras regiones que fue el piloto inicial para determinar la importancia de este modelo. Se acoplan estas regiones Cusco, Loreto y Lima Metropolitana con 3 UGEL 07, UGEL 03 y UGEL 05. En el 2021 y 2022 hemos ido creciendo, ¿no?, a través de una focalización de qué regiones requieren el servicio educativo hospitalario de manera primordial, y el 2021 se unieron Cajamarca, Junín, La Libertad, Lambayeque, Ucayali y San Martín. En el 2022 Ancash, Amazonas, Ayacucho, Callao, Huánuco y Piura, y a nivel de Lima Metropolitana se implementó 5 CEOs más en sus respectivas UGELs, uniéndose el UGEL 02. Si se dan cuenta, hemos ido progresivamente ampliando a nivel nacional, y el 2023 vamos a estar, esperemos, en todas las regiones del país, porque este es un servicio muy importante, porque garantiza el derecho a la educación. ¿Sí? Por eso vamos a andar un poquito, ¿qué es el servicio educativo hospitalario? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de servicio educativo hospitalario? Ustedes van a ver a lo largo de la presentación una serie de fotos de nuestros coordinadores, nuestros equipos trabajando con estudiantes, ¿no? Esta es una imagen de Arequipa, del IREM Sur. ¿Y qué nos dice las normas, qué nos dice la teoría acerca del modelo de servicio educativo hospitalario? Que este responde a políticas educativas nacionales. Hemos reconocido que es importante la pedagogía hospitalaria, y es importante contar con un servicio que brinde o garantice el derecho a la educación básica de estos estudiantes, ¿no? Pero no es una institución educativa. Tenemos en otros países de Latinoamérica que no lo ven como un modelo de servicio, sino como una modalidad. En nuestro caso es un modelo de servicio porque funciona, opera como centro de apoyo educativo. Mientras el estudiante se ausente, en el periodo que el estudiante se ausente en la institución educativa, es ahí donde el servicio educativo hospitalario entra a tallar. Tenemos otra imagen acá de otro estudiante en Tacna, ¿no? Nos dice ya, hemos visto estudiantes hospitalizados y con tratamiento ambulatorio extenso. El estudiante hospitalizado es aquel que está dentro del hospital. El de tratamiento ambulatorio extenso es el que está en su hogar, de repente por un tema de una enfermedad rara, una enfermedad huérfana, no puede ir a la escuela por prescripción médica y está en casa. Pero atendemos a los estudiantes que están matriculados en la educación básica, en las 3 modalidades, ¿no? Y damos una formación, una atención integral, porque hay distintos profesionales involucrados. Hay un equipo interdisciplinario que atiende al estudiante, no solamente como estudiante, tenemos el equipo de salud o el personal médico que lo atiende como paciente. Por eso nosotros les denominamos estudiante-paciente, porque lo ven tanto los médicos como el equipo SEO, que está conformado por un psicólogo educativo, por un coordinador educativo y por el docente que brinda la atención. Se ha demostrado a lo largo de la pedagogía hospitalaria, ¿no?, de la evaluación acerca de la pedagogía hospitalaria. Si bien es cierto, como país, como Estado, estamos implementando desde 2017 como política pública, esto se viene implementando con organizaciones de la sociedad civil. A nivel de otros países también hay estudios e investigaciones que demuestran que hay una disminución de los niveles de ansiedad, hay una mejor adherencia al tratamiento médico, por lo tanto hay una mejor recuperación. Sabemos que si un estudiante tiene bien el sistema inmune, está alegre, está contento, está motivado, va a repercutir en su salud. Y finalmente, algo que nos diferencia de lo que hacían otras organizaciones como Aprendo Contigo, La Compañía, Fundación Telefónica en su momento, es que nosotros reconocemos el aprendizaje que el estudiante realiza dentro del SEO, las competencias, las capacidades, los desempeños que mi estudiante logra durante la atención en el servicio educativo hospitalario son reconocidas por la institución educativa. Nosotros tenemos una tipología de atención que está normada, tenemos estudiantes de corta y de estancia extensa o prolongada. En hospitalización podemos tener el tipo A, que es la hospitalización de corta duración, que va de 1 a 30 días, y prolongada siempre es de 31 días a más, ¿no? Y siempre en tratamiento ambulatorio, cuando esté en el hogar, para poder atenderlo a nivel del servicio educativo,
pedimos que sea tratamiento ambulatorio de periodo extenso. Cabe señalar por qué es importante saber los tiempos, porque a partir de los 15 días que el estudiante va a estar hospitalizado, ¿no? Hospitalizado, elaboramos un plan educativo personalizado que se elabora, se construye en base a las características y el contexto y las barreras que tiene el estudiante en su proceso de aprendizaje. ¿Cómo está organizado y funciona el servicio educativo hospitalario? Hay un equipo C o un equipo central que está conformado por el coordinador educativo, que para nosotros sería como el director, la cabeza de ese equipo, un docente, un psicólogo y un voluntario o voluntarios o practicantes. Promovemos mucho la formación de las prácticas preprofesionales o profesionales, reconociendo que el espacio del servicio educativo hospitalario es fundamental para entender que la educación no solamente se debe enmarcar en aulas, ¿no? Que se puede enseñar en cualquier espacio donde el estudiante necesite aprender. Tenemos materiales y recursos, materiales de bioseguridad. Nosotros que hemos pasado la pandemia, que hemos tenido que usar mascarillas, guantes, ¿no? Los gorritos al inicio. En el caso del servicio educativo hospitalario es un constante, siempre utilizamos material de bioseguridad porque estamos en contacto con estudiantes que son pacientes a la vez, ¿no? Y que tenemos que cuidarlos a ellos y cuidarnos a nosotros también. Materiales y recursos educativos, tecnológicos, pedagógicos, concretos, complementarios que lo ayuden al estudiante, que lo ayuden a aprender y que le ayude al docente a poder enseñar. Dentro de nuestro servicio tenemos espacios de aprendizaje, es la denominación a lo que ustedes llamarían aulas. Nosotros le llamamos espacios de aprendizaje en nombre general, ¿no? Como la escuela, que son espacios flexibles que facilitan los procesos educativos, ¿no? Que consideran la condición de salud del estudiante paciente para el desarrollo de las actividades que vamos a realizar con él. Más adelante voy a explicarles qué espacios de aprendizaje existen dentro del servicio educativo hospitalario. Un común factor, cualquier servicio nuevo que se implementa, debe ser la asistencia técnica, o es la asistencia técnica, ¿no? Que nos permite a nosotros identificar los logros y dificultades que van teniendo los equipos en el día a día, en la práctica profesional, y para poder orientar, guiar, acompañar, necesitamos hacer un monitoreo para que con esta asistencia técnica podamos ayudar a disminuir, eliminar estas dificultades. Y siempre hay una formación continua dentro del servicio, y en el hospital hacen muchos talleres de bioseguridad para que el personal que trabaja dentro del hospital pueda estar capacitado para poder actuar frente a cualquier situación que se diera. Los espacios de aprendizaje, como les decía, hay 3 en el establecimiento de salud. Aulas a la cama, aula multifuncional, aulas a la espera. En aulas a la cama es cuando el estudiante no puede movilizarse a otro espacio por indicación médica. El aula multifuncional como un aula multigrado, donde el estudiante puede movilizarse, y aulas a la espera, cuando el estudiante está con tratamiento, pero viene a hacerse sus consultas de vez en cuando al hospital, y antes que lo atiendan, puedo atenderlo. Y en aula hogar se encuentra en el domicilio, ¿no? Que se brinda en cualquier espacio que la familia disponga para la atención del personal de educación. En nuestro servicio, empezamos primero identificando al estudiante con apoyo de la salud, con apoyo de las instituciones educativas a través del CIAGIE, que hay un apartado dentro del CIAGIE para poder registrar, y nosotros a nivel del Ministerio de Educación estamos construyendo un sistema propio para poder registrar la atención diferenciada del servicio educativo hospitalario. Como les dije, hay un abordaje integral, porque hay profesionales disciplinarios, multidisciplinarios, que trabajan en beneficio del estudiante. Se elabora un plan educativo personalizado porque es diferente atender a un estudiante con una condición de salud. El portafolio, que es un elemento fundamental para evidenciar los aprendizajes que va construyendo el estudiante, para luego hacer una convalidación, un reconocimiento de lo trabajado durante el servicio. Y finalmente, el estudiante, cuando se reincorpora a la institución educativa, puede continuar sus estudios sin ninguna dificultad. Nosotros, en la visión del CEO al 2023, como misión es garantizar la continuidad del
del aprendizaje durante el proceso educativo, con el reconocimiento por las instituciones educativas de lo trabajado en el servicio. El 2023, nuestro sueño es la cobertura a nivel nacional y velar porque el servicio sea de calidad e inclusivo. El servicio se brinda primero a partir del recojo de información. Recogemos información valiosa acerca de las características del estudiante. Hacemos un análisis del contexto de sus características a través de 4 instrumentos que tenemos de recojo de información. Luego formulamos a nivel pedagógico los propósitos de aprendizaje o los objetivos psicoeducativos que quiero alcanzar con mi estudiante. Luego planificamos las actividades tanto individuales y grupales dependiendo de la condición de salud. Desarrollamos las actividades y luego hacemos una evaluación de la atención y de la intervención, ¿no? Es importante evaluar permanentemente lo que venimos trabajando porque también la situación del estudiante ahí cambiando, ¿no? El plan educativo personalizado es un documento que puede ir modificándose a lo largo del año porque puede recibir una noticia en algún momento del diagnóstico que puede cambiar toda la forma de intervenir. ¿Cuáles son las características de la población del SEO, ¿no? Un niño hospitalizado representa una fragilidad en su máxima expresión, no solo por lo que atraviesa físicamente, sino porque le resulta difícil asimilar lo que está viviendo, adaptarse a las nuevas restricciones. En muchos casos, cuando tenemos diagnósticos de desahucio, miran hacia adelante con desesperanza. Lo emocional se ve afectado también porque no puedo hacer las cosas que hacía antes, tengo muchas limitaciones. A nivel cognitivo pueden presentar problemas de memoria, de atención, de concentración, por lo mismo el consumo de medicamentos u otras cosas que se ven en su contexto. Es importante motivar constantemente no solamente al estudiante, sino a la familia, porque muchas veces dicen, mi hijo está mal, que no estudie porque voy a priorizar su salud. Por eso dentro del servicio el enfoque lúdico es un enfoque principal para motivar al estudiante y a la familia que el hijo pueda seguir aprendiendo. Dentro del ministerio nosotros hablamos del bienestar socioemocional, que ya está plasmado dentro de nuestro proyecto educativo nacional 2036, que nos habla de la importancia del manejo adaptativo de las emociones para vivir en sociedad y para convivir con uno mismo, ¿no? Y nos permite esta conexión profunda entre mi ser interior con mi afán de qué hago en este mundo, ¿no? Y eso es muy importante dentro del servicio. Muchas familias reconocen que su hijo murió de repente en físico, pero dejó grandes enseñanzas para sus amigos, para las personas que lo conocieron. Entonces, el bienestar socioemocional es un pilar fundamental para el equilibrio, la adaptación, para lidiar con los retos que da los problemas de salud, ¿no? Y para la contribución de un bienestar colectivo. El desarrollo de habilidades socioemocionales ya está pauteado a nivel del Ministerio de Educación, ¿no? Porque son importantes, porque son las destrezas que una persona tiene para identificar, expresar y gestionar sus propias emociones y de las demás personas, entender a las demás personas. En el marco de una formación integral, en el Ministerio de Educación se han establecido 13 habilidades socioemocionales fundamentales. Dentro del servicio educativo hospitalario se han priorizado también otras habilidades socioemocionales porque se requiere trabajar con estas para el logro de aprendizajes. Un factor relevante también que hace el psicólogo dentro del servicio es el desarrollo cognitivo. Para desarrollar al máximo sus potencialidades, trabaja el psicólogo a través de las funciones cognitivas básicas, las funciones ejecutivas, las funciones cognitivas superiores, que los ayudan a procesar, entender, integrar toda la información que reciben durante la atención pedagógica. Nosotros, durante la atención en el servicio, hacemos un trabajo colegiado entre los distintos actores del equipo, partiendo de la construcción y el análisis de los documentos de gestión como mirada general de diagnóstico acerca de lo que vemos en el servicio y acerca de las características de la región, la caracterización del estudiante y su contexto, que mira lo específico, cómo es mi estudiante, este estudiante en particular, para hacer un acompañamiento al proceso de la atención educativa. Y en algunos casos que se requiera, derivar al área competente si es que tiene alguna depresión o tiene algún problema que requiera otra atención especializada. Por eso, dentro del servicio, el análisis de caso es importante. En articulación con la institución o programa educativo de origen, siempre al inicio nosotros hacemos un comunicado de ingreso que informa a la institución educativa que el estudiante va a ser atendido por nosotros.
y hacemos una entrevista sobre la información educativa, sobre el estudiante, cómo ha sido su proceso, su trayectoria educativa durante este tiempo que no está ausente o un año anterior. ¿Para qué? Para elaborar el plan educativo personalizado, y luego más adelante también a la institución educativa se le reporta los avances y dificultades en la atención al estudiante, para finalmente cuando se reincorpora, nosotros cuando emitamos los documentos de salida, que son la constancia, asistencia, portafolio, plan educativo personalizado, informe de progreso, informe psicopedagógico, la institución educativa reconozca lo que se ha venido trabajando y mediante un seguimiento y una orientación, el estudiante pueda continuar su proceso de aprendizaje sin ningún problema. También cuando el estudiante ya pase a la institución educativa, la tutoría, orientación educativa y la convivencia escolar son claves para asegurar que el estudiante vuelva a sentirse cómodo en su espacio, ¿no? Observar qué necesidades emocionales tiene, generar espacios para que él pueda expresar lo que siente, nuevamente devolver después de un periodo de ausencia, con el fin de contribuir al bienestar y favorecer el aprendizaje. Bueno, las funciones del psicólogo, estamos contra el tiempo, las funciones del psicólogo educativo dentro del servicio es ayudarlo a crecer en el desarrollo físico, cognitivo, emocional y social del estudiante paciente, a partir de lo que ha producido la enfermedad en él, ¿no? Cómo es el contexto, dónde está, cómo es la familia, el apoyo, las redes de apoyo familiar, que los demás ponentes del día de hoy van a poder explicar un poquito más, dar una respuesta acorde a sus necesidades, acorde a lo que el estudiante requiere y puede llevar, ¿no? Y orientado a lograr una mejor adaptación también al establecimiento de salud que es tan difícil. El trabajo colegiado es de vital importancia, analizar casos porque se van presentando situaciones. No es lo mismo un estudiante con leucemia que tiene recién el diagnóstico hace un mes que un estudiante que tiene leucemia hace 4 años. Entonces, el trabajo colegiado para analizar cada caso y determinar qué es lo que tengo que trabajar o cómo tenemos que trabajar es importante, ¿no? El equipo también ayuda a manejar el estrés y el fortalecimiento de capacidades parentales, porque no solamente es el estudiante el que padece la situación, sino la familia, ¿no? ¿Qué voy a hacer con mi hijo? No me siento desorientado. Y siempre el trabajo de la tutoría, orientación educativa y la convivencia escolar es relevante. Muchas gracias. Te doy pase, Silvia, para continuar. Bien. Muchas gracias, estimada Lisbeth Carvajal, por tu valiosa presentación. Bien, disculpen, allá está activada la cámara. Como mencionaba, muchas gracias, estimada Lisbeth Carvajal, por tu valiosa presentación. Recordemos que al final haremos un repaso de todo lo abordado en este presente webinar y las ideas fuerzas para poder compartirlas. A continuación tenemos una presentación del CEO del Hospital Regional de Cusco, a cargo de la psicóloga Jane Mejía Pérez, con el tema Atenciones psicoeducativas individuales y grupales a estudiantes pacientes. Es licenciada en Psicología, egresada de la Maestría en Planificación y Administración Educativa, especialista en Psicología Educativa, con segunda especialidad en Currículo y Metodología de la Educación Inicial. Tiene 24 años de experiencia profesional, enfatizando su desempeño en áreas laborales de psicopedagogía, educación inclusiva con el Centro Ann Sullivan del Perú, 10 años en el programa de intervención temprana, PRITE, y 10 años de experiencia en docencia universitaria. Actualmente se desempeña como psicóloga del Servicio Educativo Hospitalario CEO Cusco. Recibió el premio Thomas Cook por ser facilitadora en la educación a padres de familia que tienen hijos con discapacidad y el premio Faena Perú Life por su labor en proyecto Escuela para Todos, dedicado a la educación de calidad en el contexto de la pobreza. Te escuchamos, estimada Jane. Buenas tardes con toda la audiencia. Muchas gracias, Silvia, por la presentación. Vamos hoy día a compartir la experiencia del Servicio Educativo Hospitalario del CEO Cusco. Por favor, Liz, la presentación. Bien, vamos a hablar ahora acerca de las atenciones psicoeducativas que ofrecemos
y las dividimos dependiendo de si los estudiantes son de corta o larga estancia. Si bien es cierto, son nuestra prioridad, pero como dijo Liz, los padres de familia son nuestra población que también acompañan a los estudiantes pacientes en este espacio. Por tanto, las atenciones psicoeducativas no solo son a los estudiantes pacientes, sino también son a los padres de familia. Siguiente, por favor. Dentro de nuestra... siguiente. Dentro... Bien. Vamos a continuar. Vamos hablando acerca de las atenciones individuales que nosotros brindamos a los estudiantes pacientes y a sus padres de familia. En este caso, tenemos que dividir nuestras atenciones psicoeducativas primero a los estudiantes de corta estancia, que son aquellos que están un menor tiempo a 15 días. En primer lugar, lo que se hace con estos estudiantes es ofrecerles experiencias lúdicas, artísticas o de soporte emocional, dependiendo cómo es el estado del niño, cómo es que ha sido su experiencia de llegado al establecimiento de salud. Muchas veces es intempestiva. Esta experiencia los sorprende y por tanto es difícil su situación emocional. Entonces, primero nos acercamos con ellos con experiencias lúdicas que les ayuden a entender que no somos personal de salud, porque cuando nos ven, primero creen que somos personal de salud y bueno, también quieren hasta llorar los pequeños, ¿no? Pero nosotros con estas actividades de recreación prácticamente hacemos que el niño empiece a tener una experiencia diferente dentro de un establecimiento de salud. Conforme va pasando las horas y los días de su estancia, lo que hacemos es ofrecerle muchas veces actividades cognitivas que le ayuden ya de acuerdo a su edad a también adentrarlo en algunos aprendizajes dentro del espacio hospitalario. Entonces, cuando son de corta estancia, realmente lo que pretendemos es que el niño se lleve de recuerdo su estancia hospitalaria como una experiencia positiva. No tengan estos traumas o estas experiencias negativas frente al establecimiento de salud. Cuando el estudiante paciente pasa los 15 días de su estancia hospitalaria, lo que hacemos es también ya irle haciendo una entrevista psicopedagógica que nos ayude a centrarnos mucho más en qué habilidades socioemocionales o en qué procesos cognitivos podemos irlo ayudando, porque su estancia se está alargando hasta los 30 días. Incluso, como se dijo, ya vamos preparando un PEP pensando que puede quedarse más tiempo, pero también las actividades se pueden quedar hasta donde ha transcurrido su historia hospitalaria. También tenemos las atenciones individuales de larga estancia. Estas son mayor a 30 días. Bueno, en este caso, nuestro primer trabajo en la parte psicoeducativa es realizar la caracterización del estudiante y de todo su contexto. En este sentido, se inicia el trabajo con una entrevista al padre de familia para recabar la información prenatal, perinatal y postnatal hasta el momento en que este estudiante paciente ha sufrido esta enfermedad o este diagnóstico y está internado en nuestro hospital. ¿Para qué? Esta historia nos ayudará a determinar que si tenemos que intervenir a partir de la fecha que está iniciando su diagnóstico, o muchas veces encontramos casos que este niño ya viene a este estudiante paciente viene al hospital con algún retraso en alguna de las áreas del desarrollo, o sea que sus problemas que puede tener de déficit acumulativo del desarrollo no son propiamente por la enfermedad, sino se sucedieron incluso antes. Entonces tenemos que hacer una evaluación continua respecto a qué habilidades ha tenido, qué nivel de aprendizaje tiene para ir planificando nuestras sesiones psicoeducativas. Por supuesto que como él va a estar más de 30 días, también definitivamente se le realiza la entrevista psicopedagógica, en la cual recabamos a través de nuestra observación, nuestra entrevista con el estudiante, su conducta física, su conducta verbal, no verbal, qué habilidades tiene respecto a su capacidad de comunicación, de expresión, de comprensión. Ahí ya vamos viendo qué facultades
ejecutivas tiene, qué habilidades socioemocionales tiene, cómo se desenvuelve con las personas extrañas, cómo es que se tiene autocuidado, independencia respecto a su propio cuidado. Y a nivel pedagógico, por supuesto, ya tenemos una ficha educativa, que en este caso la especialista pedagógica va a lograr con la ayuda de la pedagoga, del pedagogo que esté a cargo de su institución de origen. Entonces, con esta información que es multidisciplinaria, pues se inicia una elaboración de un plan educativo personalizado que responda a la necesidad inmediata de este estudiante paciente respecto a su educación, qué experiencias de aprendizaje inmediatas necesita para colaborar con la institución educativa de donde proviene y precisamente acortar a esta brecha educativa o este déficit acumulativo educativo que puede empezar a surgir a raíz de su estancia en el hospital o en su tratamiento ambulatorio en el hogar. Entonces, para ello, continuamos también con nuestras observaciones, nuestras evaluaciones constantes al estudiante paciente en este inicio para que ese PEP, ese plan educativo personalizado, realmente responda a su necesidad. Muchas veces los psicólogos también, aparte de la observación, la entrevista, necesitamos aplicar algunas técnicas psicométricas para algunas habilidades específicas. Entonces, también en este espacio solemos aplicar instrumentos que nos ayuden en algunos casos con los adolescentes a la orientación vocacional, a iniciar un proyecto de vida, porque son de larga estancia, o con los pequeños podemos realizar evaluaciones de madurez visomotriz, de algunos test sobre atención, retención, y que nos ayuden también a proyectar este plan. Las atenciones, en este caso de los estudiantes de larga estancia, son en diferentes espacios de aprendizaje, como lo dijo Liz. Muchas veces hacemos la atención en aulas a la cama, otras, como se ve en la fotografía, tenemos que ir a aula hogar, desplazarnos hasta sus hogares, darles las clases ahí o las atenciones psicoeducativas. Y en muchos casos también que tenemos estudiantes en Lima referidos, porque aquí no hay forma de que reciban tratamiento, y hacemos la atención virtual a través de las videollamadas o enlaces de Meet u otras plataformas, así como también cuando nuestros estudiantes están en provincias. Muchas veces en el sur hemos atendido por la necesidad hasta estudiantes de otras regiones aledañas a la nuestra. Las atenciones educativas individuales en los estudiantes de larga estancia, decíamos pues que tiene que ver con la elaboración de este PEP. Por tanto, este PEP es un trabajo colegiado con la coordinadora del servicio educativo, la docente de la institución educativa o programa de origen del estudiante paciente, nuestra especialista pedagógica del SEO, el psicólogo, y aquí son también una mano muy importante los voluntarios, y en este caso en el SEO Cusco tenemos la fortuna de un aliado, una universidad que nos ha proveído de internos de psicología que son de mucha ayuda, especialmente en la atención de nuestros estudiantes de corta estancia. El trabajo en la elaboración del PEP es precisamente frente a la información recabada, hacer un proceso de reflexión, analizar la información acumulada, evaluar entonces qué es lo que necesita como prioridad nuestro estudiante paciente para en esta estancia ir recibiendo todas estas experiencias de aprendizaje que le ayuden a pues estar a la par con sus compañeros que seguramente están en su institución educativa llevando sus estudios. Bien, a raíz de toda esta información se determina pues la respuesta educativa y psicoeducativa al estudiante paciente. Tomamos decisiones para establecer recomendaciones que se le va a ir dando tanto en este caso a la especialista pedagógica que nos acompaña o a los padres de familia, que muchas veces necesitan muchísima orientación, información respecto a cómo organizar, por ejemplo, los espacios de aprendizaje para sus hijos, cómo ellos nos pueden colaborar en ayudarnos cuando muchas veces sus hijos no traen hábitos de estudio u otras complicaciones que se pueden suscitar en la organización del hogar a raíz de que este estudiante paciente está enfermo, pero también tiene hermanos, necesita coordinar el padre con sus otros
hijos para los espacios que se le va a dar de apoyo al estudiante paciente. Este plan educativo personalizado a nivel psicopedagógico principalmente lo desarrollamos con estricta relación a las habilidades socioemocionales priorizadas y relacionadas a las competencias del currículo de educación básica, especialmente con los niños de inicial y primaria. Nosotros en Cusco practicamos más las edades referidas a la regulación emocional. En el caso de los estudiantes de secundaria, practicamos primero las habilidades socioemocionales respecto al autoconcepto. De acuerdo a todas estas sesiones, las edades se van dando, pero si el estudiante paciente está más tiempo o requiere desarrollar otras habilidades socioemocionales, también pasamos a otras edades y a otras de estas habilidades emocionales de las 13 priorizadas. Esta atención psicoeducativa siempre, como decíamos, se da en coordinación con la docente del SEO. Hacemos los estudios de caso para compartir algunas estrategias que ellas pueden estar practicando o compartir también resultados que nos pueden ir ayudando en la atención a otros estudiantes pacientes que sí podríamos compartir otro tipo de experiencias porque ya han tenido buenos resultados. El trabajo de las recomendaciones con los padres de familia, que ellos forman nuestro equipo, principalmente es para su apoyo respecto al cumplimiento de las sesiones, los horarios, los espacios, tener el material a la mano, fotocopiado o preparado para que el estudiante paciente en su momento de atención realmente sea un momento de mucha productividad, porque tenemos que lograr que de estos espacios también el estudiante para su reincorporación tenga buenos logros. Es muy importante en nuestro espacio con los estudiantes de larga estancia coordinar con el personal de salud. En esta fotografía, por ejemplo, vemos a nuestro estudiante paciente Giner. Giner en algún momento estuvo incluso prohibido por el personal médico de hacer actividades cognitivas. El hematólogo nos indicaba, por favor, con él, solo actividades lúdicas, recreativas, artísticas, no puede hacer nada cognitivo. Pero en ese proceso descubrimos que le encantaba todo lo que es el armar objetos concretos, y nosotros estamos proveídos de un recurso muy importante este año que nos ha dado el ministerio, la robótica. Y él dijo que era uno de sus sueños, que nunca en Maldonado, en su colegio, había tenido la oportunidad de tener esta experiencia. Con el permiso del médico nos dijo, sí lo pueden hacer. Uno de nuestros internos se instruyó, se preparó un poco y lograron con Giner hacer el perro de robótica. Y en este proceso también Giner nuevamente tuvo una pausa médica por su situación de salud y lamentablemente terminaron de construir el robot, pero para la programación ya no hubo espacio. Giner nos dejó, pero el CEO se quedó con la satisfacción de haber cumplido uno de sus sueños. Y bueno, ahora también él es un protector nuestro. Bien, entonces también nosotros en la parte psicoeducativa del estudiante de larga estancia brindamos las recomendaciones en este proceso de reincorporación. En el caso de los niños, cuando son dados de alta con los niños pequeños de inicial y primaria, recurrimos a su dirección de la institución de procedencia, a la docente encargada, y se le entrega todos los documentos de salida y, por supuesto, se realiza un seguimiento. En el caso de los estudiantes de secundaria, lo realizamos con su tutor directamente, pero realizamos reuniones de equipo también con algunos de sus docentes, porque nosotros priorizamos de todas maneras con la docente especialista del SEO, normalmente el área de matemática y comunicación, pero también puede ser otras áreas, dependiendo del estado de salud del estudiante paciente, y se realiza la reunión con docentes de otras áreas también. Siguiente, por favor. Bien, así como realizamos las atenciones grupales, tanto individuales a nuestros estudiantes pacientes como a sus padres, también brindamos espacio de atención grupal. En el caso de nuestros estudiantes pacientes, realizamos pequeños talleres en pequeños grupos con actividades lúdicas, artísticas, relacionadas principalmente al calendario cívico escolar, cuando tienen que de repente preparar un regalo para mamá, un regalo para papá, el Día del Niño, celebraciones. Entonces los hacemos participar en pequeños grupos de acuerdo a las unidades pediátricas, pero también promovemos para su propia socialización talleres grupales
tanto con los estudiantes de corta estancia como de larga estancia, pero lo hacemos en espacios virtuales. Por ejemplo, la docente y mi persona monitorizamos el taller, pero nuestros internos de psicología se desplazan a las diferentes unidades pediátricas del hospital con una tablet o con una laptop, y también la docente del otro hospital, el otro CEO que hay en Cusco, se puede contactar con nosotros y pues hacemos una guía metodológica de un taller recreativo o un taller informativo para los estudiantes, adaptando actividades para inicial, primaria y secundaria también, y ellos pueden compartir. Los estudiantes adolescentes muchas veces ofrecen espacios de brindar soporte a nuestros estudiantes, pacientes pequeños, les motivan, les dan sus buenos deseos, les dicen que tienen que tener esa energía para soportar esta estadía a los pequeñitos, porque ellos siendo ya adolescentes también pasaron por esos momentos y los incentivan a que cumplan con sus tratamientos, les dan la valentía, ¿no? Les ayudan a ser resilientes a los pequeños. Y los pequeños, por el contrario, lo que hacen es brindar en sus pequeñas bromas, pequeñas participaciones, crean espacios de risa, y los adolescentes pueden también tener un poco de relajación, disminuir ese estrés que normalmente también tienen por su propia condición de enfermedad. Entonces, estos espacios virtuales nos han ayudado en algún momento incluso hasta a jugar, a tener juegos en red entre una unidad pediátrica y otra, y compartir un momento de socialización, por lo menos entre los propios estudiantes pacientes, ya sean de corta o larga estancia, todos nos juntamos y podemos pasar un momento divertido. Y también tenemos los talleres grupales a los padres de familia, porque hay una necesidad imperiosa de fortalecer las competencias parentales. Muchas veces hay necesidad de que dos padres de familia que están pasando por una situación similar, entre ellos también se brinden un soporte, o por las dificultades que ha cambiado la situación familiar por esta condición de enfermedad del estudiante paciente, pues pasan niveles de estrés altos. Entonces, nuestros espacios en los talleres grupales de padres también pueden ser para ayudarlos a ejercer técnicas de relajación, cómo disminuir su estrés. Y la otra parte que para nosotros es muy importante en esta orientación es el hecho de brindar temas de prevención, porque sabemos que muchos accidentes o muchas enfermedades por las cuales están pasando nuestros estudiantes pacientes no debieron pasar. ¿Por qué? Porque a los padres les necesitan fortalecer todas sus habilidades en el niño respecto al autocuidado, a la seguridad. Y también, por supuesto, las circunstancias difíciles que pasan con esta nueva situación de su hijo enfermo también pues altera la dinámica familiar con los demás miembros. Por tanto, también los ayudamos a ver cómo podrían tener mejor convivencia armónica, comunicación en la familia. Entonces, estos talleres grupales también les ofrecen información y consejería de este tipo. Bien, quiero despedirme en mi participación presentándoles a todo el equipo psicopedagógico del CEO del Hospital Regional de Cusco. Ellos son mi gran apoyo también, y aquí está en una visita domiciliaria que hemos hecho para darle la bienvenida a Josué, un estudiante paciente oncológico que vino de Lima a pasar una temporada de pausa médica a su casa. Hemos hecho una visita para ayudarla a un momento de compartir, pero también para ver la parte de la seguridad de Josué, para que este tiempo en su casa la bioseguridad sea también asegurada. Hay que ir orientando a los padres. Siempre nos faltan algunos descuidos que pueden hacer que el estudiante paciente pueda tener algún problema en su pausa médica. Y finalmente, debo decir que cada vida es una historia, y yo estoy feliz y debo agradecer por ser parte de la vida de cada uno de estos estudiantes pacientes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, estimada Jane Mejía, por tu excelente presentación. Recordar que al final de las exposiciones haremos un repaso de todo lo abordado en el webinar a través de Ideas Fuerzas. También recordarles que pueden escribir sus dudas y o preguntas en el área de comentarios.
Continuando, tenemos ahora la presentación del CEO del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña, a cargo de la psicóloga Beatriz Trujillo Silva, con el tema Soporte socioemocional a las familias. Beatriz es licenciada en psicología, con experiencia en el ámbito clínico y educativo, con más de 18 años de ejercicio profesional en la práctica privada y desempeñándose como psicóloga en instituciones de salud e instituciones educativas de la básica regular. Desde hace 3 años se desempeña como psicóloga del Servicio Educativo Hospitalario del Instituto Nacional de Salud del Niño, Breña, con estudios de maestría en terapia familiar sistémica, programación neurolingüística, cursos sobre pedagogía hospitalaria, violencia contra mujeres y niñas, igualdad de género y educación, violencia hacia personas con discapacidad, entre otros. Quedamos atentos a tu exposición, estimada Beatriz. Muchísimas gracias, Silvia, por el pase. Y sí, el día de hoy vamos a compartir con ustedes un poquito de las experiencias de nuestras intervenciones sobre soporte socioemocional con las familias. ¿Sí? Siguiente, por favor. La identificación de las familias es un proceso que se inicia con la caracterización, ¿no? Este proceso, como ya bien lo explicó mi colega que me antecedió en el uso de la palabra, este proceso se inicia con el llenado de estas fichas de caracterización, particularmente esa ficha 2, ¿verdad? Que es la entrevista a la familia. Esta identificación se hace en atención de 3 grandes aspectos, ¿verdad? Observar la estructura de esta familia, las relaciones al interior, cómo se tejen esta trama de relaciones al interior de la familia, descubrir de qué manera se da esta pauta de crianza, cómo es que los padres asumen esos roles parentales, quién establece los límites, ¿verdad? Ir descubriendo poco a poco a través de pronto de ese compartir sus impresiones de la madre o de la persona que de repente está refiriendo la información acerca de las vivencias familiares. Es muy importante ir descubriendo junto a ellos esta trama. El siguiente paso es sistematizar. Sistematizar la información recabada acerca de este sistema familiar. ¿Qué nos va a permitir esta sistematización? Básicamente, esta sistematización nos va a permitir realizar la interpretación a partir de esta visión que nos proporciona la familia. Es algo así como armar un rompecabezas, ¿verdad? Porque no solo tenemos el correlato descrito por la madre, por el padre, por la hermana, etcétera, sino también esa visión que tiene y transmite el estudiante paciente. Entonces, este reordenamiento, ¿qué nos va a permitir? Comprender la lógica de los procesos al interior del sistema familiar, ya que cada familia es un universo. Esta sistematización nos permite visualizar las herramientas con las que cuenta la familia. Así también, cómo ver cómo está el tema de la corresponsabilidad de las figuras parentales. O de repente el cuidado de los menores, particularmente del estudiante paciente, recae en otros familiares. Vamos a ir descubriéndolo. ¿Cuál es el fin? El fin de todo esto es fortalecer los lazos afectivos, promover la cohesión de la familia y que ellas puedan descubrir también algo importante, que ellas puedan descubrir que a pesar de la enfermedad, la vida continúa. Conocer. Todo esto nos va a permitir conocer cuáles son los parámetros bajo los cuales se mueve la familia. Mapear un poco esos recursos, esas fortalezas de la familia de cara a decidir acerca de la planificación. ¿Qué vamos a hacer nosotros como psicólogos, como psicólogas? Y el proceso de intervención, ¿verdad? Entonces, este es un proceso en donde tenemos que estar muy alerta, tenemos que estar muy al pendiente de estos detalles que a veces la familia no revela de una manera verbal, ¿cierto? Sino que nosotros, cual gran rompecabezas, vamos armándolo. Y aquí finalmente rematamos esta lámina con este pensamiento de Minuchin y Fishman,
del 2004 que dice: cuando se produce algún cambio en la familia, este influirá en sus miembros y las relaciones entre ellos, dado que la familia es el contexto natural para crecer y para recibir auxilio, ¿cierto? ¿Verdad? Minuchin, que revela, pues, y que considera desde un enfoque sistémico a las familias, nos da esta gran idea. No hay cambio que se produzca en alguno de los miembros que no afecte a todo el sistema. Y eso hay que tenerlo siempre presente. Bien, las intervenciones con las familias, ¿qué buscan? ¿Qué buscamos con las intervenciones a las familias en el SEO? Definitivamente, las intervenciones de soporte socioemocional en el servicio educativo hospitalario buscan ampliar la información sobre el modo en que las familias se pueden sentir y pueden actuar ante una situación que en la mayor parte de los casos es inesperada y difícil de sobrellevar. La aparición de una enfermedad, un diagnóstico, una condición particular de salud de algún miembro de la familia, en este caso de nuestros estudiantes pacientes, pueden generar grandes sentimientos de miedo, puede gatillar explosivamente la incertidumbre, la angustia entre los miembros del sistema familiar. Todos estos sentimientos son normales, son lógicos de que las familias los experimenten, y eso es lo que también nosotros les ayudamos a comprender, que ellos validen estos sentimientos. Y empezamos de pronto esta labor valorando. O sea, ¿qué vamos a valorar? Vamos a valorar aquí los riesgos y recursos, es decir, cómo están interrelacionados de una forma particular y peculiar en cada familia. Es decir, los riesgos y los recursos se relacionan, se interrelacionan paradójicamente de una forma muy particular. Por otro lado, vamos también a valorar los factores de protección propios de cada familia y la actitud idiosincrásica con la que la familia va a efectuar ese afrontamiento de las crisis. Y recordemos que toda enfermedad va a hacer que la familia pase por una crisis. También nosotros reparamos y tratamos de contribuir al esclarecimiento de su panorama, a que ellos puedan comprender cómo determinados condicionantes psicológicos y relacionales pueden estar afectando el hecho de proporcionar un apego seguro a sus hijos, en este caso al estudiante paciente que atraviesa por la enfermedad o condición de salud, contribuyendo en la generación de relaciones intensas o a la aparición de conductas de evitación o falta de compromiso familiar. A veces hemos podido apreciar que hay familias en las que todo el peso del cuidado, de la protección, del acompañamiento durante el proceso de enfermedad recae en un solo miembro de la familia, generalmente la madre, ¿verdad? Y cómo de pronto la madre, que también tenía que atender a los otros hijos, experimenta una suerte de preocupación constante, porque tuvo que dejar a los hijos en alguna región o provincia del país para venir aquí a Lima, donde están abordando la casuística clínica de su niño. Buscamos también promover la definición de objetivos y la toma de decisiones, ¿verdad? En la medida en que la familia se aclare, en la medida en la que la familia, a partir de esta situación crítica, caótica, que ha removido todos los cimientos de la estructura familiar, empiece a plantearse objetivos, empiece a plantearse un propósito, va a poder tomar decisiones acertadas. Se trata de que sea el grupo familiar el que encuentre, y aquí vamos a utilizar una metáfora, de que encuentre su propia palanca de cambios para continuar con la ruta que venían siguiendo, o quién sabe, encontrar una ruta mejor, pero ahora con un parabrisas que les permita una visión panorámica e integradora. Esa visión panorámica e integradora que les va a permitir ver la luz en medio de tanta oscuridad, ver soluciones en medio de tanta incertidumbre y temor por no hallarlas. En síntesis, nuestras intervenciones en el servicio educativo hospitalario lo que buscan es que las familias se conecten con esos recursos para lograr
un afrontamiento adaptativo de la enfermedad o condición de salud, que puedan lidiar con ella en el día a día, que puedan de pronto enfrentarla de manera efectiva, de manera eficiente. Recordemos pues que la familia se sitúa como una de las principales fuentes de apoyo frente al diagnóstico y tratamiento de una enfermedad o condición de salud, ¿verdad? Que sea presentada por alguno de los miembros, y en este caso de los estudiantes pacientes, ¿verdad? Siguiente, por favor. Entonces, miren, cuánto valor tiene esta observación, esta interacción que nosotros tenemos, estas intervenciones que tienen todos los psicólogos en todos los CEOs que ya están en muchas regiones. A continuación, vamos a ver un video que nos habla precisamente de esto, de cómo podemos enfrentar las crisis, cualquier tipo de crisis. Aquí nos van a presentar una crisis en particular, pero cualquier tipo de crisis cuando estamos en familia, cuando nos sentimos acompañados y acompasados por ese grupo que nos nutre, por ese grupo que nos alienta, por ese grupo que está detrás de nosotros para decirnos, oye, tú sí puedes. Adelante con el video. Y eso es todo. Espero que ahora conozcáis un poco mejor a qué nos dedicamos los bomberos, además de apagar incendios. Bueno, chicos, seguimos con el Día de las Profesiones. Y ahora es el turno del padre de Sergio, que nos va a contar a qué se dedica. Hola, soy Roberto, el padre de Sergio. Y bueno, yo ahora mismo estoy en paro. ¿Y qué profesión es esa? Bueno, pues digamos que ahora mi trabajo es buscar trabajo. Vamos a ver, ¿os gusta el fútbol, verdad? Sí. Bien, pues imaginad que estáis perdiendo 4-0, pero que todavía no ha terminado el partido. Así que tenéis dos posibilidades. Una, daros por vencidos. Y la segunda, esforzaros todavía más e intentar remontar. ¿Vosotros qué haríais? Remontar. ¿Cómo? Remontar. Yo metería 5 goles. Y yo me los pararía a todos. Muy bien, pues eso es lo que yo estoy haciendo. Intentar remontar. El adversario es muy duro y hay que dejarse la piel. Y hay que hacerlo lo mejor posible. Y para eso hay que esforzarse todavía más. La clave está en jugar unidos, atacar todos y defender todos, porque para ganar hay que jugar en equipo, y por eso yo tengo el mío. Tú eres delantero, ¿verdad? Y tú eres portera, ¿no? Y yo defensa. ¿Veis? Todos formáis parte del equipo de la clase. No estáis solos, todos sois un equipo, y os ayudáis para ganar. Pues bien, en la vida hay un equipo más importante. ¿Cuántos de vosotros coméis a diario con vuestros abuelos? ¿Cuántos venís al cole acompañado por vuestro hermano o por vuestra hermana? ¿Y cuántos tenéis un hermano mayor que ha vuelto a vivir a casa? ¿Cuántos de vuestros padres o madres trabajan y a la vez se ocupan de las tareas de casa? Ahora somos muchos los que estamos jugando el partido más difícil de nuestras vidas y necesitamos de un equipo para remontar. Y yo tengo un gran equipo, mi familia, porque me animan cada mañana para levantarme, porque me sacan una sonrisa cuando estoy triste o me aguantan el mal humor cuando tengo un mal día. Todos arrimamos el hombro y nos ayudamos en todo lo posible. Porque sin los abuelos, los hermanos, los padres, las madres, incluso todos vosotros, muchos de nosotros perderíamos el partido. Lo importante
no es el puesto en el que se juegue, sino el esfuerzo de cada jugador. Porque pese a las dificultades, si el equipo está unido, nunca abandona. Porque siempre se puede remontar. Y pudieron apreciar este hermoso video, ¿verdad? Siempre es posible cuando contamos con la fuerza que nos da la familia, ese primer grupo de referencia que todos nosotros tenemos. Ahora nos vamos a referir un poquito a los tipos de intervenciones que realizamos los psicólogos en el servicio educativo hospitalario. Brindamos esta atención a las familias, sesiones psicoeducativas individuales que buscan generar reflexión sobre la importancia de aprender a aceptar la situación de enfermedad o condición de salud. A veces este es el primer paso que tenemos que dar junto a la familia, contribuir a que ellos acepten una situación inesperada, una situación súbita, una situación que de repente a veces no es una enfermedad que va apareciendo de manera progresiva, sino tal vez un accidente que cambió la vida de uno de los hijos y también con ello de todo el núcleo familiar. El otro tipo son las intervenciones familiares grupales, cuyo propósito es que las familias comprendan que no están solas ante la enfermedad, que pueden compartir sus vivencias y conocer lo que les ha venido funcionando a otras familias. De pronto, apreciar esas estrategias que funcionaron, ver de pronto esos tips, ponerlos en práctica, ver si funcionan en su caso particular, ¿verdad? Esto fortalece, esto nutre mucho a las familias. Esto genera también redes que van a ser importantes para este proceso de aprendizaje de la familia. Ahora vamos a ver las fases por las que atraviesa la familia. La aparición de una enfermedad es una crisis que va a modificar la estructura y la dinámica de la familia. Es como que un golpe al centro, al núcleo mismo de la familia. Va a generar una desestabilidad, un desequilibrio tremendo. Este desequilibrio va a alterar los roles y funciones y por eso es que van a haber vacíos en las funciones familiares. Va a alterar los estilos de la relación familiar. Entonces, aquí nosotros vamos a poder distinguir 4 etapas. La etapa de shock, en donde la familia es invadida por un pánico tremendo de la aparición súbita de una enfermedad o accidente, o por el curso insidioso y progresivo de la enfermedad, que en primera instancia y en muchas ocasiones nos deja sin posibilidad de respuesta. Este impacto es tan grande que a veces perdura, incluso tras el diagnóstico. Luego, de manera progresiva, la familia pasa a otra etapa, la desintegración, que se ve reflejada a través del aislamiento que la familia empieza a presentar. Hacen su aparición emociones de dolor, emociones de tristeza profunda, emociones que se vinculan y van asociando a la familia hacia estados depresivos. También pueden experimentar cólera, culpa, ¿verdad? Hemos nosotros podido apreciar a muchas mamitas que de pronto ante un accidente que generó, por ejemplo, quemaduras de 2º o 3er grado en sus niños, dicen, pero yo debí estar atenta, no debí dejar eso allí, ¿cierto? Y aquí la culpa no ayuda. Aquí la culpa al contrario. La culpa neutraliza, obstaculiza, dificulta la posibilidad que tiene esa madre de poder ejercer un acompañamiento adecuado con sus niños.
esta desintegración va a traer emociones que desbordan a la familia. Pero aquí, en este proceso, lo que se busca es que la familia empiece a comprender que todas las emociones son válidas y que podemos aprender a gestionarlas. Posteriormente van a pasar a la etapa del ajuste, donde la familia se propone buscar opiniones. La familia se pone de pie y empieza a aceptar, a buscar información que los anime, información de los profesionales de la salud, del establecimiento hospitalario, información de pronto de otras personas que han pasado por la misma experiencia, y la familia se va acomodando, se va ajustando emocionalmente. Y finalmente que viene el proceso de reintegración, en donde la familia trata de poner en su lugar a la enfermedad y mantener una vida lo más normal posible ante estas dificultades. Siguiente, por favor. ¿No? Entonces, encontrar un lugar a la enfermedad en la familia, poner a la enfermedad en su lugar. ¿Cómo se logra? ¿Cómo se logra esto? En los últimos tiempos, muchos le han dado fuerza al tema de promover y generar la resiliencia familiar, de impulsar la resiliencia familiar. Pero ¿cómo la podemos impulsar? ¿Cómo es posible impulsar esta resiliencia? Sabemos que el desarrollo de la resiliencia va a proteger a la familia de enfermar en términos psicológicos y también va a reducir cualquier vulnerabilidad en otros aspectos de la salud física de los miembros, ¿verdad? Entonces, contribuir, fortalecer esa resiliencia va a partir de varios elementos. En principio, contribuir a que crean en sí mismos. Esto va a permitir que cada uno de los miembros conozca sus posibilidades y limitaciones, lo que va a favorecer que puedan identificar aquellas situaciones en las que realmente necesitan apoyo y en cuáles no. Esto potenciará su autonomía, observar sus emociones y expresarlas mediante un canal adecuado. En este sentido, intercambiar sentimientos y emociones entre los miembros que componen la unidad familiar va a contribuir a que ellos mantengan la cohesión y que se puedan constituir como esa primera y más importante red de apoyo para el estudiante paciente. Esa red de apoyo que no solo va a contribuir en el acompañamiento a la enfermedad, sino sobre todo también en el proceso educativo. Porque esta red de apoyo, si se fortalece, no solo va a priorizar la salud del niño, la salud física, sino también va a priorizar ese proceso educativo. Y el proceso educativo en un estudiante que atraviesa por una situación de salud que lo aparta a veces de poder asistir a clases, es la oportunidad que tiene para ir normalizando su vida, para no dejar atrás aquello que venía haciendo, para seguir conectado con sus proyectos, con sus planes, con sus sueños. Cultivar una visión positiva de la familia. Esto es muy importante porque va a permitir que desarrollen confianza en la capacidad para resolver problemas. Y esto va a ayudar en mucho a que poco a poco vayan desarrollando resiliencia. Buscar oportunidades para descubrirse. Muchas veces como el resultado se presenta como resultado de una lucha contra la adversidad. Las personas pueden aprender sobre sí mismas y sentir que han crecido después que superan una crisis. Una visión optimista que les permite esperar que ocurran cosas buenas en su vida. Y como dice aquí esta frase, un problema es la oportunidad para dar lo mejor de sí. Siguiente, por favor. La importancia de las redes de apoyo. Contar con redes o fuentes de apoyo les permite a las familias recuperar ese bienestar emocional, mantener los vínculos o relaciones sociales, contar con un panorama más amplio de oportunidades. La familia se siente acompañada, la familia siente que en esas circunstancias tan difíciles tiene muchas personas que están de su lado, muchas personas que están dispuestas a brindarles una ayuda.
Y esto va a contribuir a un mejor manejo de la atención y va a proporcionarles a las familias que pasan por esta situación difícil una sensación de protección social, ¿verdad? Porque van a sentirse apoyadas por el personal sanitario del establecimiento de salud, por el personal de la institución educativa. Tenemos muchas familias que dicen, y la Miss llama a mi hijito todos los días, y me llama a mí para ver en qué me puede ayudar. Y me dice, no, no se preocupe, le voy a enviar las fichitas por el WhatsApp para que lo vea la docente del SEO. Por servicios sociales, hemos tenido muchas mamitas que a veces no tenían familia aquí en Lima y han sido apoyadas por ONGs que les han brindado vivienda, que les brindan alimentos, ¿verdad? Incluso se generan redes de apoyo dentro del mismo hospital. Hemos podido apreciar también, en muchos casos, que a veces las mamitas por X motivos no están a tiempo en la visita al niño y justo le programaron un procedimiento y la mamita no está. Y nosotros hemos sido testigos de cómo las mamitas se organizan y dicen, bueno, ¿está solito? Sí, no hay familiar. Bueno, lo llevo igual porque ya su procedimiento está programado. No, yo lo acompaño. Y miren, ese nivel de entrega, ese nivel de colaboración y compromiso, ¿verdad? Siguiente, por favor. Continuar con el proyecto de vida, que es uno de los objetivos que tenemos, que nuestros chicos no pausen su educación, como dicen en el Hospital del Niño. Hay un hashtag no a la pausa educativa, ¿no? Entonces, lo que decimos, ¿no? El inicio de una enfermedad genera tal conmoción en el individuo que deja de contar con las oportunidades que tenía para desarrollar sus planes y proyectos. A veces los padres priorizan la salud y nos encontramos con chicos que desde que apareció la enfermedad dejaron de estudiar porque ya era imposible llevarlos, porque ya sus defensas bajaban, porque paraban de hospitalización en hospitalización y las familias no sabían qué hacer y no encontraron mejor respuesta que proteger la vida de sus hijos, aunque la educación quedó en pausa, ¿verdad? Y miren lo que dice Maurice Merleau-Ponty. Ella dice, proyectar la vida es reservar delante de sí un espacio libre, en donde lo que no existe naturalmente puede tomar un semblante de existencia. Lo que no existe naturalmente puede tomar un semblante de existencia. Y miren, nos quedamos con esa frase, ¿no? Podemos nosotros hacer posible esto, hacer posible que la pausa educativa no se dé en ninguno de los niños que tenga o que padezca alguna enfermedad o que por un accidente haya quedado imposibilitado. Porque la posibilidad de continuar con su proceso educativo es la posibilidad de ver un mundo lleno de esperanzas. Y eso es lo que las familias terminan comprendiendo cuando pasan por el servicio educativo hospitalario en las diferentes regiones de nuestro país, ¿verdad? Y ahora nos vamos a quedar con un videíto que es de pronto el testimonio de una mamita fuerte de verdad. Yo les agradezco y los dejo para que ustedes puedan apreciar este videíto. Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Regina Vázquez Palomino y soy mamá del estudiante paciente Sebastián Enrique Banda Vázquez, quien pertenece al servicio hospitalario desde el año 2020. Me considero una mamá fuerte de verdad, gracias a la existencia de Sebastián, a todo ese amor que me prodiga y sobre todo esa gran capacidad de resiliencia para poder sobrellevar todos sus procesos de salud. Muchísimas gracias por existir y por todo tu amor, Sebastián. Estoy muy agradecida también con el servicio hospitalario, con todo el apoyo psicopedagógico del cual han podido hacer que Sebastián sobrelleve también este proceso de salud. Gracias por todo. Ustedes a una mamita
fuerte de verdad, fuerte por haber pasado por el servicio educativo hospitalario, por haber puesto mucho de su parte, y ese es el reflejo de lo que hacen los psicólogos de la mano con los especialistas pedagógicos en cada servicio educativo hospitalario, desde el norte al sur, del este al oeste, a nivel de todo nuestro territorio nacional. Muchísimas gracias. Adelante, Silvia. Muchas gracias a ti, estimada Beatriz, por compartirnos esta gran labor que realizas dentro del CEO, del Instituto Nacional del Niño en Breña. Bueno, con esta ponencia damos por concluida las exposiciones y a manera de recordar todo lo que hemos visto en este webinar, brindaremos algunas ideas fuerza. En el bloque 1, presentado por nuestra especialista Lisbeth Carvajal, el CEO funciona como centro de apoyo educativo que brinda un servicio educativo a las y los estudiantes matriculados en instituciones educativas o programas educativos que interrumpen su escolaridad por estar en condición de hospitalización o con tratamiento ambulatorio domiciliario. El CEO se brinda a través de una propuesta educativa flexible e individualizada que se adapta a las características y sobre todo a las necesidades educativas del estudiante paciente, convirtiendo el servicio en un espacio de aprendizaje multigrado y multiedad. Asimismo, contribuye a mejorar las condiciones socioemocionales del estudiante paciente a través de acciones educativas y psicoeducativas. El acompañamiento socioafectivo y cognitivo durante la atención educativa en el CEO es importante porque el diagnóstico médico es seguido por diversas emociones que se presentan durante este proceso. Estos como la ira, la rebeldía, el miedo, la tristeza y entre otros, por lo que la labor del psicólogo, la psicóloga en el servicio es vital y de suma importancia. Cuando estas emociones se convierten en sentimientos de depresión, desesperanza, desequilibrio emocional intenso, entre otros, pues se requiere derivar el caso a un especialista de salud mental que pueda brindarle la terapia y tratamiento que requiera. En el bloque 2, que fue presentado por Jane Mejía del CEO Cusco, en el caso de estudiantes de estancia de 15 días a más, se realiza una intervención personalizada a partir del recojo de información del contexto y características del estudiante paciente, se elabora el plan educativo personalizado. Nuestras ponentes lo mencionaban como PEP, ¿no? Donde se plasma la respuesta educativa y psicoeducativa, la cual parte del reconocimiento de las fortalezas, la identificación de las barreras para el aprendizaje y la participación, de acuerdo con las competencias del currículo a desarrollar para el grado, ciclo o edad. También mencionar que durante todo el proceso de atención educativa del estudiante paciente en el CEO, se realiza el acompañamiento al proceso de enseñanza, con el fin de que la respuesta educativa responda a las características, a la etapa del desarrollo y al contexto del estudiante paciente. Y en este tercer bloque que acabamos de terminar con la presentación de Beatriz, nos han mencionado algo muy importante y valioso, que el soporte socioemocional se brinda a las familias, implica el apoyo y la adaptación de la situación que atraviesan y el fortalecimiento de competencias parentales respecto a la organización familiar, comunicación afectiva y el acompañamiento al proceso de enseñanza-aprendizaje, reconociendo que ellos son la clave en el aprendizaje de los niños, las niñas y adolescentes que presentan problemas de salud y problemas en el aprendizaje que se puedan también presentar a consecuencia del consumo de diversos fármacos suministrados durante el tratamiento médico. También las redes de apoyo familiar es fundamental para enfrentar una serie de acontecimientos a consecuencia de la hospitalización o el tratamiento ambulatorio como pronóstico de severidad de la enfermedad, desarraigo domiciliario, sentimientos de culpa, falta de tiempo para acompañar al hijo, entre otros, por lo que en el servicio se realizan sesiones psicoeducativas grupales con familias para que puedan generar lazos y compartir experiencias con otras familias que enfrentan situaciones parecidas de salud de sus niños o de sus niñas, que los ayuden a asimilar y adaptarse a la situación
que están viviendo. Bien, ahora vamos a recoger una pregunta que se nos han hecho en el chat y voy a hacerla a continuación. Janet Carvajal pregunta, ¿qué hacer cuando los padres se resisten a que sus hijos, hijas, sean atendidos por el SEO porque priorizan su salud? Lisbeth Carvajal, te doy el pase, por favor. Muchas gracias, Silvia. Sí, comentar o señalar que dentro de nuestro servicio el enfoque flexible, la flexibilidad, el principio de flexibilidad es importante, porque como les comentábamos y comentaba también Jen del SEO regional de Cusco y Beatriz del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña, muchas veces las familias, el estudiante priorizan el tema de salud, pero si nosotros trabajamos de manera flexible, ajustándonos a la necesidad del estudiante, de la familia, reconociendo el enfoque lúdico como punto principal para el logro de aprendizajes, vamos a conseguir que la familia, que al comienzo se muestra renuente a querer estar en el servicio, cambie, ¿no? Vea, y ha pasado muchas veces, que dice, señorita, yo tenía miedo, pero ahora mi hijo lo veo feliz. Lo que comentaba Jen en su presentación, que el estudiante usara el kit de robótica y se emocionara. Y lamentablemente ese estudiante falleció, murió, pero fuimos parte de su vida, de la calidad de vida. Tanto el mensaje de Jen como de Beatriz ha sido fundamental para evidenciar que la educación es importante, pero tiene que ajustarse al contexto y a la realidad que vive el estudiante y la familia. Muchas gracias. No sé si hay otra pregunta. Hola. Hola. Sí, disculpen, temas de conexión. Gracias, Lisbeth, por tu respuesta y por brindarnos las experiencias propias que viven los CEOs justamente con esta duda. Pues bien, quiero agradecer a las expositoras que han mostrado la importante labor que realiza el Servicio Educativo Hospitalario para garantizar el bienestar socioemocional y educativo de estudiantes que interrumpen su escolaridad por encontrarse hospitalizados o en tratamiento ambulatorio en sus hogares. Y a ustedes, estimados espectadores, por estar conectados durante toda la transmisión del streaming. Recuerden que el bienestar socioemocional es una tarea de todos y nos corresponde desde el rol que tengamos, familia, docentes, directivos, especialistas, aliados, todos. Debemos de garantizar una sana convivencia a partir de la promoción del manejo adaptativo de las emociones y de una adecuada interacción social, con una mirada optimista al desarrollo personal y de la sociedad. Un agradecimiento especial a los intérpretes en lengua de señas peruanas, Ruth Escarza y Dante Aguilar, quienes nos acompañaron en la interpretación del día de hoy. Los invitamos a que no se pierdan los webinars que se estarán presentando desde el Minedu en el marco de la campaña de movilización Fuertes de Verdad. Muchísimas gracias. Perú Educa. Ministerio de Educación.